Primero que nada, vamos a empezar para hacer el anuncio exclusivo en esta sede de una primicia, porque ayer estuvimos reunidas con Selmira y como mencionamos el documento de la UNESCO, del que también voy a hablar ahora, en Buenos Aires el año pasado decíamos con Selmira que cosas que la UNESCO dice en ese documento, en las experiencias de aprendizaje-servicio se ven realizadas. Quizás sí que los expertos que escribieron el documento las conozcan. Y entonces se nos ocurrió poner en diálogo el documento de la UNESCO con las experiencias concretas de aprendizaje-servicio que están desarrollándose especialmente en Iberoamérica. Hay en todo el mundo, pero nosotros nos vamos a ceñir a Iberoamérica. Así que ayer lanzamos oficialmente el proceso de edición y esperamos para el año que viene poder presentarles si llegamos antes, capaz primero lo presentamos en Buenos Aires, pero seguro lo vamos a presentar acá el año que viene, este diálogo entre las propuestas de UNESCO y la realidad del aprendizaje-servicio. Bueno, yo calculo que todos ustedes ya saben de lo que estamos hablando, pero por si hubiera alguien nuevo o por si acaso, yo como buena docente siempre empiezo con un repaso. Entonces, la verdad es que creo que todos sabemos que más allá de las experiencias que conocemos en Uruguay, en Argentina o en otras partes de América Latina, hoy el aprendizaje-servicio es un movimiento mundial, en donde hay experiencias en Vietnam, en Camboya, en Kenia, en Sudáfrica, en Europa, en Estados Unidos, y desde los niñitos de 4 o 5 años del nivel inicial hasta jóvenes que están haciendo sus posgrados o que están en contextos de encierro o que forman parte de organizaciones juveniles. Porque quizás una cosa interesante de esta pedagogía es que tiene lugar en la educación formal, pero también en los espacios de educación no formal y en los espacios de movilización juvenil. Y si bien es un movimiento pedagógico centenario, al mismo tiempo, decíamos, en este documento que algunos lo llaman el Delors II, por el calibre del documento, así como ese documento de Delors a fines del siglo XX vaticinaba cuáles tenían que ser los pilares de la educación para el siglo XXI, este documento de UNESCO, Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, su nuevo contrato para la educación, este documento plantea algunos caminos hacia la educación del futuro, entre los que está el aprendizaje-servicio. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, hablamos de experiencias que se desarrollan en muchas partes del mundo con distintos nombres, con distintas formulaciones. Y también docentes, como ha pasado en Uruguay, como pasa en Argentina, que inventan experiencias de aprendizaje-servicio aunque no hayan leído la bibliografía, ni sepan que hay asociaciones internacionales de investigadores, ni ninguna de esas cosas. Crean proyectos de aprendizaje-servicio porque para ellos tienen sentido. ¿Cómo hacemos para reconocer en esta multiplicidad de experiencias cuáles son realmente de aprendizaje y servicio solidario? Bueno, porque hay una actividad concreta. El adjetivo de solidario a la palabra servicio, esto es un invento latinoamericano, porque en la bibliografía internacional se habla de service learning o de aprendizaje-servicio a secas, y nosotros pusimos el énfasis en lo solidario porque sabemos por experiencia que no cualquier ayuda es realmente solidaria y que a veces hay ciertos tipos de ayuda o de beneficencia que más que ayudar humillan o que reproducen circuitos de dependencia y de clientelismo que no generan, en cambio, el tipo de vínculo horizontal y de dignidad de las personas que genera la auténtica solidaridad. Entonces, tiene que haber un servicio que sea solidario, que sea trabajar juntos, que sea trabajar con, que sea no tanto trabajar para o descender, sino generar estos vínculos horizontales.
Una segunda característica, y de esto hablamos antes, es el protagonismo juvenil, desde niñitos hasta también los adultos que están en el sistema, pero el protagonismo de los educandos. Esto no es las tareas que hacemos los docentes acompañamos, pero quienes son protagonistas son quienes están aprendiendo, porque nadie aprende solo de lo que le dicen, y sobre todo en este caso se aprende desde la práctica. Pero hay esta tercera característica, que es donde está nuestro protagonismo como educadores, que es que los buenos proyectos de aprendizaje-servicio están planificados de manera de que a través de la actividad solidaria se aprenda. Y nosotros sabemos cuáles son los contenidos del programa, los contenidos curriculares, las competencias, las habilidades, las capacidades para el trabajo, para la vida, para la ciudadanía que tenemos que desarrollar. Cuando están estas tres características articuladas, hablamos de aprendizaje de servicio solidario. Si uno googlea solidaridad en San Google, en las imágenes una que aparece reiteradamente es esta, que a mí me parece muy simpática, las manos y el corazón, pero no termina de representar lo que es el auténtico aprendizaje y servicio solidario. Porque para nosotros es importante no solo que estén el corazón y las manos, es importante que también esté la cabeza. Porque necesitamos, como ya decía Pestalozzi allá lejos, que se puedan poner en juego el corazón, la cabeza y las manos. Porque si ponemos en juego solo el corazón y las manos, a veces podemos caer en actividades ingenuas, en activismos que no son conducentes a la transformación de la realidad. Para transformar la realidad hay que saber cómo hacerlo. Y todos sabemos que el mundo está lleno de buenas intenciones y que, como decía el dicho de nuestros abuelos, de buenas intenciones a veces está empedrado el camino, ya sabemos a dónde. Entonces, no alcanzan las buenas intenciones. Nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan a cómo se hace para cambiar el mundo de verdad y no agotarse en las buenas intenciones. Un ejemplo muy práctico de estas tres características del aprendizaje-servicio. Es uno de estos proyectos que inventó una escuela y que después se enteró que era aprendizaje-servicio y lo fue acomodando y perfeccionando y desarrollando. Es una de las dos escuelas técnicas con especialidad en óptica que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y en un momento, viendo la dificultad que tenían los estudiantes para imaginarse y para ponerse en el lugar del trabajo de alguien que trabaja como técnico en óptica, y en medio de una de las tantas y recurrentes crisis que, como saben, son nuestro deporte favorito en el otro lado del río, durante una de las tantas crisis a la escuela se le ocurrió ponerse a disposición de un programa que estaba armando la Secretaría de Educación, porque se había visto que muchos niños fracasan en primer grado porque no ven el pizarrón y que sus familias se dan cuenta que los chicos tienen problemas de visión recién cuando entran en primer grado y no siempre tienen los recursos para comprarles los anteojos. Y entonces, en ese momento de crisis, la escuela hizo un convenio con la Secretaría de Educación. La Secretaría identificaba a niños que estaban en estas situaciones y la escuela se encargaba de fabricarles los anteojos. La escuela se dio cuenta que en esto de fabricarle los anteojos a los niños que necesitaban, podían organizar una verdadera óptica solidaria en donde sus estudiantes se fueran poniendo en los distintos roles, desde atender al paciente, chequear la receta que traían del oftalmólogo, probarle los armazones, ir al taller y tallar los cristales, después recibir de nuevo al paciente y probarle los anteojos. Bueno, todas las etapas del proceso las hacían al servicio de estos niños. Fue tal el entusiasmo que generó este proyecto que la escuela poco a poco lo fue ampliando también al barrio.
Y entonces, este proyecto, que ahora tiene casi 15 años, en todo el barrio la gente sabe que hay lugares donde los que cambian sus anteojos pueden depositar en alcancías que pusieron en distintos lugares del barrio a la escuela, y regala sus anteojos viejos para que la escuela los pueda reciclar. Y los hospitales públicos, los centros de salud, las parroquias saben que si tienen gente que no se puede pagar los anteojos, les manda una notita a la escuela y llegan con la derivación a la escuela. Y esto se convirtió, ahora con la reforma educativa, que se buscaba que los estudiantes hicieran pasantías y prácticas profesionalizantes, bueno, la escuela ya la tenía armada con la óptica solidaria, y entonces esta ahora es formalmente la práctica preprofesional de sus alumnos. A mí me parece un excelente ejemplo de cómo en un mismo proyecto se está haciendo aprendizaje en base a proyectos, aprendizaje en base a problemas, aprendizaje de servicio solidario, porque hay una actividad que claramente beneficia a la comunidad y al mismo tiempo aprendizajes disciplinares y preprofesionales muy específicos. En este caso son adolescentes que son protagonistas del proyecto. Otro ejemplo es el de la Escuela Agraria de Vergara, en 33, aquí en Uruguay, que es sede de un programa de terminalidad de la educación básica para adultos que de chicos no pudieron terminar la escuela. Y a veces se piensa, bueno, en educación de adultos, ¿cómo les vamos a pedir que además hagan otras cosas? Y sin embargo, la educación de adultos también es muy fértil el terreno para el aprendizaje en servicio. En este caso, el tema que preocupaba a estos adultos era la factura de la luz. Y el darse cuenta cómo había mucho derroche de energía eléctrica. Y estudiando las cuestiones ambientales se dieron cuenta que esto no solo era una cuestión económica, sino una cuestión que los afectaba personalmente, pero que también nos afecta colectivamente como planeta. Y entonces se pusieron a investigar la cuestión, y a partir de esa investigación vieron cómo se podía usar más eficientemente la energía eléctrica en sus casas y en el centro educativo, y le presentaron al centro educativo todo un proyecto de cómo podían hacer para disminuir el gasto eléctrico, y han hecho toda una serie de actividades de difusión basadas en una encuesta que hicieron sobre eficiencia energética, y sobre esa encuesta que hicieron en la comunidad, ahora también difunden a través de programas de radio y a través de otros medios para que toda la comunidad pueda aprender a usar más eficientemente la energía. De nuevo, hay un servicio muy concreto a una comunidad determinada, y al mismo tiempo aprendizajes, en este caso científicos, de ciencias sociales, de ambiente, que se ponen en juego. Hay muchas investigaciones que nos muestran el impacto que tiene el aprendizaje-servicio en la calidad educativa, en el sentido más amplio del término. Y nosotros sabemos que no es magia, que hace falta saber mucho más para transformar algo concretamente en la realidad que, digamos, acá entre nosotros, para copiarse en una prueba. Entonces, sabemos que el aprendizaje-servicio, al ser aprendizaje en base a la práctica, genera impactos muy significativos en la calidad educativa. Sabemos que es una pedagogía inclusiva. Lo vimos en los testimonios de INISA, de los jóvenes y adultos en situación de privación de libertad, pero lo vemos en los chiquitos de comunidades indígenas, en los chicos de nuestros barrios más marginados, chicos que muchas veces la clase media los piensa como pobrecitos, ¿qué les vas a pedir? Y que son en cambio protagonistas de grandes proyectos de aprendizaje-servicio. En la foto son chicos de un centro de formación laboral para chicos con síndrome de Down. Esos chicos, a los que a veces pensamos pobrecitos, apadrinan las plazas de su ciudad, distribuyen plantines para que organizaciones comunitarias y familias puedan tener huertas comunitarias y familiares,
son ciudadanos hechos y derechos que están contribuyendo a su comunidad, y que tengan síndrome de Down es un detalle que no afecta su capacidad de servir. Y al mismo tiempo, cuando se reciben de técnicos en jardinería, la comunidad sabe qué buenos jardineros que son, porque su obra como jardineros está expuesta en todas las plazas del barrio. Y finalmente sabemos que es una forma efectiva de formación para la ciudadanía y para la solidaridad. Muchas de las experiencias de aprendizaje y servicio terminan influyendo también en sus comunas, generando a veces normas nuevas, articulando la escuela con las legislaturas, y creo que en este sentido es una manera de formar para la ciudadanía que supera nuestras formas tradicionales tan normativistas, tan declamativas, tan puro discurso, para reconocer que la ciudadanía es una práctica que se aprende practicando. Todo esto lo sabemos porque hay muchísimas investigaciones en todas partes del mundo sobre los impactos positivos del aprendizaje-servicio. Yo les quiero contar que ahora tenemos también una investigación hecha en Uruguay sobre el impacto del aprendizaje-servicio en la calidad de inclusión educativa. Desde ayer está subida al sitio web de CLAIS, lo pueden buscar en la página de CLAIS Uruguay, en la sección de publicaciones. El documento me encanta que describe muy brevemente, pero no se detiene, en todas las catástrofes que los medios de todo el mundo no se cansan de repetir, y que sabemos que estamos en una situación internacional, regional, nacional, no me hablen de Argentina, compleja, difícil, y que ante todo este cúmulo de problemas, el documento parte de algo que creo que cualquier persona sensata debe llegar a la misma conclusión. Llega a la conclusión de que frente a toda esta complejidad de problemas, no hay posibilidad de enfrentarlos desde la respuesta individual. Nadie tiene individualmente el poder de detener el cambio climático ni de parar las guerras. Y si no aprendemos, como dice el documento, a reimaginar el futuro juntos, enseñando la cooperación y la solidaridad, vamos a estar repitiendo este circuito de alimentar la polarización, los enfrentamientos, la no solución y el agravamiento de los problemas. Y en este sentido, el documento dice algo que puede sonar así como un poquito ambicioso. Dice, se necesitan pedagogías que fomenten la cooperación y la solidaridad, que necesariamente exigen un aprendizaje participativo, colaborativo, de resolución de problemas, interdisciplinario, intergeneracional e intercultural. Con todo cariño son esas frases de los expertos que cuando uno está de docente en el aula dice, así, qué fácil que es escribirlo, contame cómo lo hago. Bueno, lo interesante es que este documento es un documento que propone pistas de cómo hacerlo. Una es que dice, para superar el formato de la lección tradicional y dar paso a pedagogías que valoren la diversidad de métodos y modalidades de estudio y aprendizaje, da 3 ejemplos. El aprendizaje, los enfoques educativos basados en problemas y proyectos, y sabemos que está de requete de moda el ABP, las pedagogías basadas en la indagación y la investigación-acción, y sabemos la tradición que tiene la investigación-acción participativa en América Latina, y las pedagogías comprometidas con la comunidad y el aprendizaje-servicio. Aplausos para la UNESCO. Entonces, en la parte que nos toca, me parece que me gustaba retomar algo que decíamos en el seminario en Buenos Aires este año, y es que una de las razones por las que el aprendizaje-servicio es innovador es porque cambia nuestro rol como docentes. Nos hace bajar, bueno, de los más antiguos los hace bajar de la tarima, a los más modernos los corre de al lado del pizarrón
o de la pizarra electrónica. Y me encanta esta foto. En la foto está Boris, que es el profesor de huerta de la escuela de Futalaufken, que están reforestando un parque nacional en la Patagonia, que gracias al calentamiento global y al descuido de los turistas, todos los veranos sufre incendios devastadores que se llevan puestas miles de hectáreas de un bosque originario prehistórico y reemplazable, como es el del Parque Nacional Los Alerces. Uno podría decir, ¿qué pueden hacer los niñitos de jardín o los adolescentes de la secundaria frente a una catástrofe ambiental de esa magnitud? Bueno, lo que hicieron fue, de la mano del profe de huerta, reciclar la vieja y típica huerta escolar y convertirla en invernaderos en donde, con la ayuda de parques nacionales, aprendieron a cultivar plantas nativas. Teníamos que hacer gemerazgo con la de Soriano. Y entonces, me encanta la imagen de este profe que está poniendo los plantines de arrayanes y de notos y de araucarias en la mochila de su alumno. Porque nuestro rol en el aprendizaje de servicio no es ser los que hacemos todo. Los árboles no los planta el profe. Él descarga la mochila a sus chicos para que los chicos sean los que reforestan el bosque. Y me parece que en esta imagen está la síntesis del cambio de rol docente, en donde confiamos en que son nuestros estudiantes los que tienen la posibilidad de cambiar la realidad. Que motivamos y enseñamos no solo por el discurso, sino por el ejemplo. Y que somos más facilitadores y acompañantes que, no sé si en Uruguay también se usa la frase maestro ciruela. Bueno, nos bajamos de ese rol para hacer equipo con otros educadores. El año pasado me encantaba una docente de Uruguay que decía que en su escuela el aprendizaje de servicio los había sacado de las quintitas. Aprendemos a hacer equipo, aprendemos juntos y aprendemos a trabajar juntos para transformar la realidad. Esta educación del futuro que pide la UNESCO no se hace sin un cambio en el perfil de los docentes. Y el aprendizaje de servicio nos ayuda a generar este cambio. Una cosa que señalábamos el año pasado, pero que me parecía importante volver a subrayar, como también se decía en el panel, no es que solo algunos tienen la posibilidad de ayudar. Yo estuve hace pocos días en un congreso internacional en Estados Unidos y veía que todavía hay lugares donde piensan que solo los que tienen pueden ayudar a los que no tienen. Y les impactaba mucho la experiencia latinoamericana de que justamente nosotros sabemos que aún desde nuestra pobreza y aún desde nuestras limitaciones, todos somos capaces de tener algo para dar a los demás. Y desde este punto de vista, el aprendizaje de servicio tiene el potencial, nos dice la UNESCO, de atraer a la solidaridad como principio central de las pedagogías que resuelven problemas, en lugar de favorecer las soluciones que son simplemente las más convenientes, que son las que muchas veces las escuelas que tienen o que quieren ser buenas van y le dan a la comunidad lo que le parece que tendría que estar necesitando, en vez de tomarse el tiempo de entablar un diálogo auténtico y darle a la comunidad lo que juntos acordamos que hace falta. Y en ese sentido, y acá una segunda publicación que estamos presentando formalmente, pueden encontrar en nuestra página web esta nueva publicación de CLAES Uruguay, Propuesta Pedagógica de Aprendizaje y Servicio Solidario en contexto de privación de libertad. Y de las muchísimas experiencias que se han dado, yo rescaté esta porque me encantaron las fotos y porque me encantó la experiencia. Cuando hablamos de los derechos humanos y cuando hablamos de respetar los derechos, tendría que estar incluido el derecho a saber que se es capaz de servir a los demás.
que como una vez me dijo, en Argentina hay varias escuelas en contextos de encierro que han ganado el premio presidencial de Escuelas Solidarias de Argentina, y una vez uno de los muchachos de una de estas escuelas que había terminado la secundaria en la cárcel, me decía, yo no sabía que era capaz de hacer algo bueno. Y él estaba en pareja y la señora le había hecho prometer que cuando saliera iba a seguir colaborando con la Biblioteca de Ciegos, que era el proyecto que hacían en su escuela en contexto de encierro, porque era la garantía de que iba a seguir con un proyecto de vida positivo, que ese proyecto solidario le iba a ayudar a seguir adelante. Entonces, sabemos que todos pueden ser protagonistas y esto que dice el documento de UNESCO nosotros lo sabemos por experiencia. Y entrando ya en el último tramo, sabemos que el documento de UNESCO nos dice que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dicen que los estudiantes son ciudadanos globales que requieren conocimientos y competencias para construir futuros sostenibles en un mundo cada vez más interdependiente. Otra vez, es una declaración que podría ser muy grandilocuente si nosotros no supiéramos, de hecho, que para cambiar algo se necesita saber mucho y que se requieren de conocimientos y de competencias para saber transformar la realidad. A partir de eso hay una consecuencia que a mí me pareció muy original y muy interesante. El documento dice, los propios ODS, los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrecen un marco en torno al cual estructurar un aprendizaje interdisciplinario basado en problemas y proyectos que ayuden a los estudiantes a desarrollar las capacidades para avanzar en todo el abanico de objetivos. Y yo apostaría a algo, que cuando escribieron esto, lo pensaban así como algo realmente a realizar en el futuro. Pero la verdad es que el año antes de que saliera el documento, en España publicaron un libro que se llama ASDS, Aprendizaje, Servicio y Desarrollo Sostenible. Es un libro con el que colaboramos con toda la red iberoamericana de aprendizaje y servicio solidario, en donde ya mostrábamos experiencias concretas en Iberoamérica de cómo desde el aprendizaje y servicio se puede contribuir al desarrollo sostenible. De hecho, si ustedes miran los 17 objetivos de desarrollo sostenible que la UNESCO, que las Naciones Unidas ahora promueven para el 2050, para cada uno de esos objetivos podríamos mostrar experiencias concretas de aprendizaje y servicio. Y es lo que vamos a tratar de hacer en el libro que vamos a publicar la UNESCO. En base a esta experiencia, en donde ya sabemos que hay escuelas, que hay centros de inicial, de primaria, de secundaria, universidades que ya vienen trabajando en estos temas, que me parece importante subrayar que detrás de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, detrás de todas estas experiencias, hay un nuevo concepto de lo que es la ecología integral. Cuando yo estaba en la secundaria, la ecología era despetrolar a los pingüinos y cuidar a las ballenas y a las especies en extinción. Estoy caricaturizando un poco, pero la verdad es que cuando se hablaba de ecología hablábamos de esas cosas. Ahora sabemos que hay una estrecha vinculación entre los problemas del planeta y los problemas de la gente. Que la pobreza estructural, combatir por la dignidad y por el planeta no son cosas separadas y mucho menos opuestas. Y en ese sentido yo quería subrayar cómo en muchas experiencias concretas que se están dando en Uruguay y en otras partes, ya se está avanzando hacia este concepto de desarrollo sostenible, en donde se abordan simultáneamente problemas ambientales y sociales. Este es un club de niñitos, un club de niños en Salto que trabaja en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y del municipio. Y acá, por ejemplo, están en una huerta
en donde los niños aprenden a cultivar la huerta, pero el producto de la huerta es para ollas populares, y en donde aprenden a cultivar especies nativas para ayudar a reforestar el parque Solari en Salto. Me encantó esta experiencia, que fue ganadora del premio el año pasado acá en el concurso en Uruguay, porque se ve como esta estrecha interrelación, que no es contradictorio trabajar para el planeta y trabajar para los demás seres humanos. Lo mismo en los talleres de técnicas de autoconstrucción para jefas de hogar, que uno podría decir está de acorde al objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, pero también tiene que ver con terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. La otra imagen es de una universidad sudafricana que forma comunidades rurales en nuevas tecnologías y les da acceso al comercio justo por vía de Internet. Hay miles de experiencias en todo el mundo. Esta es una experiencia de un nivel inicial en Brasil. Y en este sentido me parece, y con esto ya voy terminando, hacia el final del documento la UNESCO dice que se necesita una significativa reelaboración de la organización escolar para permitir la plena aplicación de estas pedagogías que alientan las habilidades de los estudiantes para emprender trabajos en común y expanden sus capacidades para la deliberación y la acción colectiva con un espíritu solidario. Y yo acá voy a hacer como una postilla, porque yo sé que en toda América Latina da muchísimas conferencias mi amigo Pepe Menéndez, un catalán maravilloso que trabaja muchísimo con aprendizaje en base a proyectos, pero Pepe era director de una escuela privada en Barcelona con muchísimos recursos y que él empezó la reforma, prácticamente tiró abajo la escuela y la construyó de nuevo para tener aulas y espacios interactivos y un mobiliario así tipo como el de las oficinas de Google, y muchísima tecnología y aulas que se arman y se desarman. Y la verdad que eso está buenísimo, pero no son las condiciones en las que vivimos nosotros. Y a veces no podemos esperar a que los ministerios cambien las estructuras curriculares para empezar a innovar. Nuestra experiencia latinoamericana dice que con el aprendizaje servicio vamos cambiando la escuela de abajo para arriba, que vamos cambiando el sistema educativo de abajo para arriba e incorporando innovaciones que es como que se cuelan en las fisuras de la vieja escuela del siglo XIX que supimos conseguir y que todavía tiene esa inercia tan pesada, ¿no?, del templo del saber que estaba aislado por completo de la realidad. Entonces, ¿necesitamos cambios? Sí. Mientras tanto, los vamos haciendo, generando de hecho equipos docentes, generando de hecho trabajo interdisciplinario, generando de hecho flexibilidad de los horarios, flexibilidad de los contenidos. Y en ese sentido, lo que más cambiamos, me parece, es el paradigma de escuela. Formal o informalmente estamos pasando de la escuela que vivía en la burbuja, de la Universidad Torre de Marfil, o del centro educativo subsidiario del comedor escolar, porque todos hemos pasado por alguna crisis en donde parecía que lo más importante que teníamos para hacer era que los chicos comieran. Y estamos también superando esa imagen. Esa es una imagen de un libro de los 60, de la escuela que tiende puentes y se autopercibe como una isla con respecto a la realidad. Nosotros, esta es una ilustración que un diario argentino hizo de una experiencia de aprendizaje-servicio. Nosotros estamos creciendo, haciendo crecer instituciones enraizadas en el territorio. Instituciones que conocen a su comunidad, que saben lo que la comunidad necesita y que desarrollan conocimientos en el territorio de la comunidad. En donde la comunidad no es solo el lugar hacia el que se sale, sino también es el lugar donde se aprende. Se participa, se aprende a ser ciudadano. En este caso es un proyecto de Mar del Plata
sobre calidad de agua, en donde los chicos salen al arroyo La Tapera, salen a la laguna, investigan la calidad de agua de la localidad y desarrollan proyectos de investigación y de acción, un proyecto de aprendizaje de servicio que tiene más de 15 años en la comunidad. Y en ese sentido, y fue mencionado en la mesa, nos pone muy contentos saber que en las propuestas de reforma de innovación educativa que se están haciendo desde el sistema educativo de Uruguay, hay muchos puntos que están muy directamente vinculados a lo que propone el aprendizaje de servicio. Proyectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil, una escuela que se identifique en la contextualidad territorial y sea valorada como instrumento de cambio individual y social, estrategias metodológicas como el ABP, el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Esperamos que ahí apareciera aprendizaje de servicio. Y cuando dice que quieren transformar a los centros educativos en unidades de saberes socialmente productivos, sabemos que esto es lo que desde hace 20 años vienen haciendo los centros uruguayos que practican aprendizaje de servicio. Así que sabemos que no cualquier proyecto de aprendizaje de servicio contribuye al desarrollo sostenible. Esto lo voy a nada más que leer porque si no se va a hacer demasiado largo. Necesitamos planificar, necesitamos reflexión, necesitamos utilizar las herramientas para la reflexión que ya tenemos en la bibliografía para que no hagamos prácticas ingenuas. Necesitamos vincular la ciencia y la investigación, y acá me voy a detener medio minuto porque estamos viviendo en el mundo de la posverdad, de la anticiencia, de las noticias falsas, y en donde parece que todo es opinable y todo es opinión. Y viniendo de un país donde la líder del movimiento de antivacunas ahora forma parte del futuro gobierno, la verdad que me preocupa que el aprendizaje de servicio sea capaz de fortalecer el pensamiento científico y de que ayude a nuestros estudiantes a distinguir lo que es una opinión de lo que son verdades científicamente demostrables. Como dicen los objetivos de la UNESCO, para lograr los objetivos necesitamos generar alianzas, y eso es también algo que se aprende, y necesitamos formar ciudadanos que sean realmente ciudadanos, que no se dejen llevar por las narices, que desarrollen su pensamiento crítico. Y cuando nosotros decimos, como decía ya el viejo documento de Delors, hay que aprender a vivir juntos, y ese es uno de los pilares de la educación para el siglo XXI, la verdad es que cuando uno mira el panorama internacional, dice, las generaciones adultas esa materia la tendríamos que recursar, pero es urgente que podamos educar para aprender a vivir juntos y a trabajar juntos por el bien común. Porque si no, ni como países, ni como región, ni como mundo, tenemos futuro. Así que termino con esto. Sabemos cómo se hace la educación del futuro, la estamos haciendo en el presente y ojalá hoy en el resto del día podamos compartirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Bueno, vamos a pasar a darle la palabra a Selmira. Ya te presenté, Selmira. Adelante. Bueno, primero que nada, buenos días a quienes nos acompañan. Y qué decir después de la maravillosa propaganda de la UNESCO y todo lo que dijo de la UNESCO, Nieves me dejó, ahora voy a tener que hablar yo de Clays y sin estudiar. No, quizás comentar, bueno, muchas cosas y palabras y ideas que desde el panel de inicio se me venían a la cabeza, ¿no? De esto, bueno, este llamado último de la UNESCO que viene allá como por el año 2019, 2020. En castellano es en el 22. En el 22 porque tuvimos que hacer un acuerdo con la Fundación Santillana para que lo tradujera. Pero bueno,
Es uno de estos documentos que como decía Nieves, cada tanto la UNESCO encomienda, no lo escribimos nosotros, no lo escribí yo, no tiene nada que ver, se encomiendan a grupos de expertos, a grupos de, muchas veces son profesionales reconocidos, pero muchas veces también son gestores, ex gestores, ministros de educación, gente que voluntariamente se reúne para pensar el hacia dónde de la educación. Y este documento es uno de los tantos otros. Nieves citaba también el informe de Lors. La educación encierra un tesoro que tiene ya como, desde el año, creo que sale en el año 96, 97, claro, su versión en español más tarde, y uno muy primerísimo que está ahí, que yo siempre digo es una joya que la pueden encontrar escaneada, no digital, o sea, digitalizada como a la vieja usanza, que es el informe de la Comisión Ford del año, ya tiene 50 años también, de 1972, que se llamaba Aprender a Ser, ¿no? Entonces, siempre hago la misma reflexión, cómo venimos hace 50 años hablando, escribiendo, reflexionando sobre los mismos aspectos, ¿no?, que hacen a la educación de estos ciudadanos que queremos formar para el ayer, para el hoy y para el futuro, y que todavía no logramos concretar, ¿no?, a pesar de tanta tinta que se ha corrido. Entonces, por suerte hay organizaciones y personas, diría yo, y hay instituciones que están en el hacer, mucho más que en el escribir y mucho más que en el... A veces encontramos coincidencias después, como decía, ¿no?, estamos pensando, ya estamos haciendo en el presente lo que deberíamos hacer por la educación del futuro. Yo rescato mucho de estos documentos porque nos permiten esto, ¿no?, que otras organizaciones que no somos nosotros se apropien, se identifiquen y sepan que, si bien saben, lo tienen clarísimo, que lo que están haciendo es transformar vidas a través de la educación. Ahí yo me lo escribía, yo tengo, para quienes han hecho Zooms conmigo saben que tengo atrás de mi cabeza en la oficina un gran banner que lo hicimos y me quedaron dos y uno lo uso, lo tengo colgado atrás de mi escritorio, que dice La educación transforma vidas, que también es otra publicación de la UNESCO, pero es algo sobre todo en lo que yo creo mucho, y es lo que hace CLAIS, ¿no? El año pasado tuve la suerte, el privilegio de ser parte de las que entregaban los premios, o parte de los premios que se dieron, y una de las iniciativas que ahora le decía a María, me acuerdo, es esta de los juguetes, ¿no? Estos chicos, muchachos, eran muchachos súper jóvenes porque estaban en la premiación, que estaban privados de libertad y que estaban colaborando, haciendo juguetes para los niños de la escuela. Y me hacía mucha conexión con esto que decía Nieves, de este otro muchacho que decía, yo no sabía que podía hacer cosas buenas, ¿no? Y era un poco lo mismo que uno notaba y un poco lo que ellos transmitían, además con esa mezcla entre orgullo y vergüenza, ¿no? Es decir, quizás por lo que arrastraban, pero ese orgullo de decir, y a pesar de todo, estamos acá y nos están reconociendo por lo que estamos haciendo, y toda esta gente, o sea, porque había mucho público, y era como muy curiosa la situación en la que ellos mismos se ponían, ¿no? Diciendo, ¿podemos estar orgullosos de lo que hacemos? Y sí, claro que pueden estar orgullosos de lo que hacen, ¿no? Y qué importante como sociedad poder reconocérselo. Creo que en el panel de la mañana, y lo decía sobre todo Mendoza, ¿no? Cómo, a pesar de lo que nos cuesta, y esa reflexión tiene mucho que ver con cómo somos como sociedad, ¿no? Cómo podemos tratar también de ser más solidarios en la cotidianeidad, y nos cuesta un montón muchas veces decir, bueno, pero mirá lo que hicieron. Pero mirá lo que son capaces de hacer también, ¿no? Darles la oportunidad de hacer y volvernos más solidarios en lo personal, ¿no? Dejar de no solamente aplaudirlos cuando se presentan por algo que hicieron, sino también entender que la vida a veces no nos juega igual a todos, ¿no? Creo que eso es sumamente importante, mucho más una reflexión quizás a título personal que a título, digamos, de lo que la UNESCO y la educación pueden hacer. También me había anotado dos palabras que me fueron surgiendo, porque de nuevo no voy a decir nada de lo que dice la UNESCO. Una cosa tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Que es algo que decía Nieves, porque cuando hablabas del corazón, la acción,
La cabeza, claro, el hacer, el sentir, pero sobre todo el que esto es una cuestión intencional, ¿no? No es algo que ha llegado, bueno, fui bueno porque yo nací bueno, fui bueno porque mi mamá me enseñó a ser bueno, o no lo soy porque nunca me lo enseñaron, sino que hay una intencionalidad y hay una intencionalidad pedagógica atrás de todo esto, ¿no? A veces me pasa a mí mucho en lo personal cuando los docentes dicen, qué bueno, pero ¿cómo hacemos para trabajar las competencias, habilidades, como le quieran decir? Acá en Uruguay la discusión está saldada, son competencias socioemocionales, o del futuro, o blandas, o yo diría, como leía el otro día de un experto que sigo en Twitter, no, ex Twitter, como dicen ahora, que hablaba, en inglés usan la expresión power skills, que quiere decir habilidades fuerza, habilidades potentes, ¿no? Ya no son, porque creo que nos quedamos muy cortos si les ponemos blandas, si les ponemos del futuro, porque ya son del pasado, no son del futuro, o les ponemos siglo XXI cuando ya estamos casi que en la mitad y seguimos sin aprenderlas, ¿no? Cómo a partir de, el claro ejemplo del aprendizaje y servicio solidario, estamos trabajando esas competencias que a veces no sabemos cómo intencionalmente desarrollar o fortalecer, ¿no? El trabajo en equipo, la empatía, la colaboración, la solidaridad, ¿no? Vaya si es una herramienta pedagógica, y es ese, creo que es el motivo por el cual la UNESCO en este repensar los futuros de la educación lo plantea. Porque seguimos pensando cómo cambiar la pedagogía para tener una nueva educación. ¿Por qué necesitamos una nueva educación? No solamente por los desafíos que la UNESCO plantea, que decía Nieves, que son un mundo que está totalmente de cabeza, sino porque además no estamos conformes. Creo que nadie está conforme con los resultados de nuestros sistemas educativos. Sabemos que nos estamos quedando cortos, sabemos que no estamos llegando ni a lo que pretendíamos llegar. Entonces, de alguna manera, este informe lo que dice es, bueno, están estas otras herramientas, ¿no? Y el valor del trabajo, sobre todo que hace CLAIS, es el trabajo en la pedagogía en sí misma, pero a la vez esta cosa de pensar en construir un mundo mejor. No esperar a primero cambiar nosotros, primero mejorarnos como personas, y después, bueno, a partir de ahí recién vamos a empezar a mejorar la sociedad, porque como cada individuo es mejor, entonces, no, acá esto se trata de hacerlo a la misma vez, ¿no? En simultáneo nos estamos formando, nos estamos educando, estamos aprendiendo nosotros, pero estamos aprendiendo con otros, estamos aprendiendo al servicio de otros también. Entonces, me parece que por ahí iba la reflexión de esto de hacerlo de una forma intencional desde los sistemas educativos. Y otra palabra que me anoté así, que me gusta mucho destacar, tiene que ver con el rescatar la dignidad, ¿no? Como en la cotidiana creo que hoy nos encontramos con tantas formas de no dignidad, no decir de indignidad, sino de no dignidad en todos lados, y cómo la educación tiene la potencia de devolver dignidad. Y estas acciones específicas que nos compartía Nieves, creo que aún más, de nuevo, porque son con nosotros, pero son con otros también, ¿no? Y son sobre todo pensando en quienes menos tienen, en quienes menos posibilidades tienen, y en mostrar que son dignos y que son capaces, ¿no? Entonces, bueno, nada, sé que estamos como sumamente cortos de tiempo, pero la reflexión es sobre todo de agradecer a CLAIS por felicitarlos a CLAIS y a todos ustedes, sobre todo por hacerlo, de sentirse identificados también con lo que la UNESCO plantea, no siempre estas, como decía Nieves, estas cosas grandilocuentes que tenemos la capacidad de desarrollar desde Naciones Unidas y desde UNESCO son fácilmente aterrizables o fácilmente entendibles, y uno dice, qué lindo, y se quedaron ahí, nunca nadie las va, y dentro de 10 años sacaremos otra publicación que va a decir lo mismo, pero basada en otra más que puesta en el futuro de la educación, sino de realmente desmenuzar lo que esta gente escribió y hacerlo carne, en el territorio. A mí me da muchísima satisfacción, sé que no lo hicimos, pero sí que logramos inspirar y hacer que alguien se sitúe, digamos,
en esa nueva forma, que no es tan nueva, de generar otras formas de aprender, ¿no? y en definitiva crear un mundo mejor. Creo que el valor cada vez más es ese, como cerraba Nieves, decir, bueno, en un mundo donde cada vez entendemos menos, porque parece que vamos para atrás en vez de para adelante como sociedad, es reconfortante ver que estamos haciendo pequeñas cosas que ojalá redunden en un mundo mejor para todos. Ahora antes de subir, solo me fijaba cuándo había sido, pero hace 3-4 días los países de la UNESCO, en la conferencia general, la número 42 que está haciendo estos días en París, suscribieron una recomendación sobre la educación para la paz, para el desarrollo sostenible y para los derechos humanos. A veces parece lindas ceremonias que se dan en lugares muy lindos del mundo donde las cosas son bastante más fáciles, pero de alguna manera nos hacen ver que los países aún reconocen el valor de la UNESCO, y la UNESCO no soy yo, la UNESCO es ese grupo de países que algún día pensó que la educación, la ciencia y la cultura eran motores para la paz, porque se creó justamente después de 2 largas guerras, de 2 largos conflictos, pero reconforta que aún aquellos países que hoy están en conflicto reconocen el valor de la paz, reconocen el valor del respeto por los derechos humanos y del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es esto de vivir en un ambiente que nos merecemos, pero que además sabemos que le va a quedar a las generaciones que vienen atrás nuestro. Así que nada, me queda solo felicitarlos, animar a todos los actores que están de verdad haciendo las cosas y decirles que la UNESCO está en los libros, pero también está acá, y con Nieves y con Kleisen y con todo el equipo de Kleisen acá en Uruguay y también en Argentina, vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena para que todos estos esfuerzos, además de todo, se visualicen y se compartan. Así que muchas gracias por estar muy